Buenas tardes, gente, ¿cómo están? Siguiendo nuestra saga, nuestra pesquisa de la causa primaria del cáncer y de alguna manera una herramienta hacia la solución masiva de este problema en términos de prevención, siempre recordamos nuestro pasado remoto, la época de la forja de nuestro genoma, por este símbolo que es la nieve. Y bueno, hemos sufrido un poco de nieve con nuestro amigo Gustavo Hoffmann, un educador, un filósofo, un hombre con unas aventuras espirituales que ya nos contará muy interesantes, un hombre muy sólido en toda la extensión de la palabra y además un atleta, porque ya nos contará, ha hecho un periplo por el deporte profesional incluso en su comienzo, ¿no? Así que bueno, nos encanta tener acá a Gustavo Hoffmann, que también es un autor, ya veremos, de una interesante literatura acerca de la dimensión cristiana de la educación física, parte de una serie más grande. Bueno, así que bienvenido, hermano, ya nos contarás muy en detalle todo. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Lo primero que tengo para decir es el enorme placer de estar acá compartiendo. Yo digo, como te decía hace un rato, vamos a hacer una charla de amigos, así me saco el peso de encima, ¿no? Pero yo sé que esto es un espacio de divulgación. Enhorabuena, porque creo que es muy necesario este tipo de espacios. Y recordaba cuando hace 3 semanas estuvo Santiago Terbalca, me impactó mucho la charla de él. Y qué bueno esto que se te han variado gente de distintos ámbitos, pero con un horizonte común. Mi granito de arena pasa por la educación y particularmente la educación en edades tempranas. Claro. Yo actualmente estoy trabajando con los más pequeños. Yo trabajo en la educación pública en la provincia de Córdoba, con niños de la gama desde los 4 años. Yo soy alto, así que mis alumnos me llegan a la rodilla aproximadamente. Como un gigante, claro. Pero me reciben con un abrazo en cada clase. Bueno, qué bueno. Hay imágenes tuyas ahí, son muy interesantes. Sí. Eso es demanda mucha energía trabajar con niños pequeños, pero hay una devolución a nivel afectivo y de cariño, una carga de energía ahí que uno no la tiene trabajando con adultos, ¿no? Qué bueno. Con adultos quizás uno tiene que poner por delante sus pergaminos. Y con niños eso se te desarma porque no podés decirle a un niño algunas cosas que me pediste que comparta ahora de mi trayectoria, pero quería decir de antemano esto. Toda esta trayectoria, que rica o no, que uno quizá buscando con adultos que lo que uno diga sea importante, con niños eso se desarma. Al niño no podés entrarle diciendo yo estudié esto, hice lo otro. El niño tenés que llegarle desde el plano emotivo, afectivo, o no le llegas. Claramente. Bueno, muy interesante, ¿no? Todo el mundo, o casi todo el mundo, recuerda a algún profesor o profesora especial que se destacaba de todos los otros porque por su esencia, por su presencia, ¿no? Por su peculiar estrella, ¿no? para decirnos las cosas, y quedó indeleblemente marcado. Ciertamente yo creo que todos esos niños y esas generaciones de niños van a tener la fortuna de tener un maestro como tú, que se ve que eres una persona, se ve de inmediato que eres una persona especial en muchos aspectos. Lo interesante es si podemos nosotros, ha sido una preocupación mía, o sea, cuán escalable es vamos a decir, tu carisma. O sea, ciertamente hay una escuela y tú destilas una filosofía de la pedagogía y tu camino de vida está presente en tu enseñanza, en tu trabajo. Yo creo que lo necesitamos. Pasa con algunos sanadores extraordinarios que hemos conocido en el pasado, como el doctor Lino Tomasén, que son, yo le digo, el hombre montaña, ¿no? La cuestión es cuán escalable es, así que me gustaría que viéramos, para dar el contexto, estamos una de las posibles vías de escape de la sociedad que hay que construir ahí de inmediato, en el futuro inmediato, está por el lado de la pedagogía. Quizás porque, como dice Gustavo, ya estamos
ya estamos bastante cerrados y acorazados, y hay que entonces vivimos estas cuestiones de los títulos y los pergaminos, como tú le dices, cosa que bueno, yo aborrezco en particular, pero es posible que esa sea una de las vías de escape más importantes, es la enseñanza de la construcción mancomunada de un nuevo modo de vida, un nuevo obrar con los más chiquiticos, con los niños, a quien estamos dejando este mundo medio vapuleado, ¿no? Con todas las cuestiones ambientales. Ciertamente, los niñitos que son tus discípulos ahora, alumnos / discípulos, yo hago una distinción porque son dos cosas separadas para mí en términos de un camino de vida, pero ellos no lo saben todavía, pero esa impresión indeleble que los maestros como tú causan, después tiene una repercusión mucho más grande ya en la adultez, ¿no? ¿Cómo tú ves, cuál tú dirías que son los principios de una educación hacia la conciencia, la salud consciente? ¿Cuáles serían los principios de una educación hacia la conciencia, digamos? Bien, voy a intentar responder desde el lugar del niño, ¿no? Brevemente un par de características del niño que son importantes para responder lo que me acaba de preguntar, ¿no es cierto? El niño, sobre todo en edad de primaria o jardín de infantes, el mundo que se le presenta como tal no es un mundo en el cual él todavía puede hacer un juicio de valor, de separar y decir esto es bueno, esto es malo, esto lo copio, sino el mundo que en primer lugar vive en la estancia primera, que es su hogar, y la estancia segunda de socialización, que es la escuela, es el mundo como es un juicio de hecho que hace el niño. El niño está ávido de buscar referentes para poder vivir de alguna manera en ese mundo, transitar por este mundo de alguna manera. No puede inventarlo de la nada, el niño necesita buscar referentes. Y esos referentes son los ejemplos de los adultos. Claro. Básicamente, el niño no va a hacer un juicio de valor, sino que él va a ver en su casa, y muchas veces cuando uno ve niños que vienen de familias por X razón, de contextos de violencia familiar, sus herramientas de comunicación para estar en este mundo son esas. Ese niño, yo esto lo trabajo con los chicos en primaria, se los hago ver, este niño llega a la escuela primaria con una caja de herramientas para comunicarse con los demás. Si esta caja de herramientas tiene pocas, o las pocas herramientas que tiene están asignadas por el sesgo de la violencia, cuando este niño intente comunicarse con un par, con un amigo de la misma edad, esa es la vía. Donde su amigo comete un error, va a responder con las herramientas que tiene a la mano. Y muchas veces esa herramienta es una herramienta que es la violencia, es pegar o es insultar. Nos corresponde a los adultos también muchas veces no caer rápidamente en un juicio de valor, decir que este niño es malo, porque es en la escuela, en ese medio más amplio que la casa, donde el niño está introyectando su subjetividad. En principio, sería la primera cosa, entonces, suspender el juicio. Y de alguna manera, yo cuando tú me explicabas esto, de que lo vi muy claro, con una cajita de herramientas, el niño con 2 o 3 clavos puntiagudos, o un serrucho, un martillo, una lija, las herramientas que tenga. Me surgió lo del imprint, que esto está en biología evolutiva, es muy claro. Incluso hay animalitos que si la primera cara que ven es la de un humano, que fue el que los rescató, los siguen como si fuera mamá pato. Sí. Sin embargo, es un señor que justo salvó al patico. Entonces, ahí veo que hay un principio inmanente, lo que tú dices, que es el maestro es el imprint, o sea, tiene que contar con el imprint. El primer principio es no juzgar, si te entendí bien, o sea, no apresurar un juicio, y estar conscientes de que uno es uno de los ejemplos, es el portador de nuevas herramientas, digamos, ¿no? Así que tu conducta es muy importante ahí, entonces, tu ejemplo, ¿no? Tal cual, porque, digamos, uno tiene que tener como educador claro que su rol, no porque quiera hacerlo de manera consciente, sino porque pasa de hecho de que el niño no ve adelante la figura de un instructor aséptico que le transmite conocimiento. El niño no está viendo eso. El niño está viendo una persona, está viendo un modo de ser y de estar en el mundo. Un modo de ser. Un modo de ser y estar en el mundo. Está viendo eso cuando ve al educador. Absolutamente. Y si ese niño, digo, la importancia de cuando uno plantea, como estamos hablando nosotros, un modo
alternativo a un modelo hegemónico cultural, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros queremos plantear. Eso no se... Cuya evidencia, por cierto, es conspicua, o sea, claramente el modo prevalente educativo, esta cosa claramente, digamos, asimétrica de dar conocimiento, dar datos, claro. ¿no? Está claro, los resultados son bastante claros, además hay una mecanización de toda la conducta, no hay criterio, o sea... Sí, para mí es clave que el educador, mejor si es consciente de ello, transmite un modo de ser que el niño puede apropiarse. Sobre todo pensando, yo trabajo en escuelas públicas, ¿no? A veces en contextos vulnerables, en chicos que no tienen la suerte de haber tenido en su casa, en su educación inicial y primaria, que es con la familia, no han tenido la suerte de tener un modelo de mundo posible, que en este caso, en el cual nosotros queremos instalarlo, ¿no? Un modelo alternativo. Uno tiene esa opción como docente, como maestro, como educador. Me encanta la palabra de maestro porque tiene connotaciones tremendas, ¿no? Claro. Connotaciones no solo del poseedor del saber, en el sentido que hablábamos antes, fuera de cámara del siglo XVIII, la Ilustración, el siglo de las luces, toda la antropología del siglo XIX y principios del XX, que era eurocentrista, etc. Decíamos, la cuestión está el tipo que tiene el librito, ¿no? Claro. El que tiene el saber enciclopédico y maestro. Y cuando tú lo dices, se siente una acepción enriquecida. El maestro también tiene una estatura espiritual, tiene una cierta corporeidad y un cierto ser, más allá del saber, las competencias técnicas, sí. ¿no? Sus competencias genéricas, ¿no? Bueno, yo en esto me permito hacer un juego de memoria con los adultos que están viendo este programa, porque normalmente van a ser adultos, ¿no? Gente por ahí también instruida. Hacer un juego retrospectivo de recordar la propia infancia, adolescencia y buscar en ese espacio del subconsciente y el consciente donde uno mete la mano en la historia y saca esos maestros que, el primero que se nos viene a la mente, ¿no? Uno hace una pausa y busca que el espectador de este espacio esté pensando en ese maestro. Posiblemente no se va a acordar... Me encontré uno. Del contenido que este maestro me transmitió, sino del maestro, de la persona. Claro. Porque claro, es la persona. Yo tengo una experiencia de un profesor, de mi profesorado de educación física, yo lo cursé a fin de los años 90, con mis amigos yo en esa época era mi época de jugador de básquet profesional en Argentina. ¿Cómo fuiste jugador de básquet profesional? Claro, Cuéntanos, por favor. Yo tuve y lo digo con cierto orgullo, que se entienda bien, formar parte de lo que en Argentina se denominó la generación dorada, que fue este grupo de jugadores nacidos entre los años 75 y 80, yo soy del año 77, tengo 41 años ahora, de un conjunto de jugadores que fuimos muchos y algunos fueron como el ápice, la cúspide de ese grupo, y son los que finalmente llegaron a lograr algo inédito, que nada más y nada menos que lograr ser campeones olímpicos en básquet. ¿Sí? Estamos hablando de Manu Ginóbili, Luis Scola, que es gente que sigue estando. Claro, increíble. Con sus 40, 41 años sigue estando. Muy interesante, muy interesante. Pero sin irme a... ¿Cómo están, no? Claro. ¿Por qué? Claro. Sin irme de lo que quería decir, ¿no? Porque uno se abre... Perdón, te interrumpí porque era importante, claro, pasó así nomás, pero... Era una experiencia para mí muy, muy enriquecedora y que me llena de ese orgullo, pero de ese orgullo de que a la hora que estoy con los chicos, no sacar chapa de que yo fui el jugador, sino esa seguridad interior de que la vida que uno ha tenido cobra sentido y tiene sentido para el otro. La posibilidad de ser un maestro referente para el otro por esa carga de vida, ¿no es cierto?, que uno trae. Y tú, recordando el contexto en el que estamos, si yo miro ahora, en este ejercicio que hiciste, me acordé de Emilio Blanco, un profesor de historia de la secundaria, una persona brillante. Casi no me acuerdo de nada que haya dicho. Tengo dos chistes muy interesantes que hizo, dos observaciones muy especiales, ¿no? Un tipo muy especial. Y en el momento de ahora, yo tengo una serie de decisiones que tomar con respecto a cómo conduzco mi vida, de dónde obtengo los nutrientes, cómo
cómo cuido de este terreno que me han dado, de esta heredad, ¿no?, que me han dado, en un sentido más material del término. Ahora están manifestándose todas las vicisitudes de mi aprendizaje en mi infancia y adolescencia, ahora que estoy en la edad responsable y la edad preparatoria quedó atrás. Qué crucial importancia, porque ahora uno puede, con más conciencia, con más voluntad, tomar una serie de decisiones cuya resultante final es, de alguna manera, una vida más sensata, más saludable, más de acuerdo con lo que es mi meta declarada, o sea, a dónde yo quiero llegar. Una de las cosas que falta, yo pienso acá, y es un problema serio en el sostener la salud a nivel de la salud pública. Hay un problema. La salud pública interpreta que las personas quieren lo mismo, que están integradas psíquicamente, y la mayoría de las personas no tienen una meta trascendente, con lo cual si le sacas el dulcecito y el reposo y digamos las cosas que saben de cierta manera, le sacas todo, porque no tienen una meta trascendente. Yo puedo perfectamente privarme de una serie de cosas que son ricas o gustosas o lo que fuere, pero que sé que daña mi organismo y daña, claro, mi llegada a una meta trascendente, una cosa más grande que mi placer sensual momentáneo, ¿no? Eso es un problema. Y así que la educación es, yo pienso, un camino hacia eso. Entonces tú claramente dices, esto es importante, gente, para que en casa yo todo el tiempo estoy midiéndome como educador, como papá, ¿no? Es decir, nuestros hijos, algunos de los cuales están del otro lado de esa cámara, nuestros hijos, lo primero que tienen es lo que somos, más que lo que decimos, lo que somos. O sea que la primera enseñanza, es un principio muy importante, el principio de sí, yo creo que, claro, el ser del educador, ¿no? En eso no somos ajenos a este, que lo has dicho vos, yo repito ahora, este mono sabio que somos, ¿no? En el sentido de, hay un vínculo mimético, piel a piel, que el niño incorpora en su etapa preconceptual, antes de poder entender e incorporar conceptos, que ha impregnado en el cuerpo de ese otro que es un modelo y un ejemplo, pero no en el sentido que uno rápidamente puede correrse ese ejemplo moral, en el sentido, acá estamos en una etapa previa, no hay juicio moral, no es el ejemplo de el bueno o el malo. Muchas veces eso termina siendo ese árbol que tapa el bosque de lo que es. Todo lo reducimos a ese árbol que está delante, este es bueno, este es malo. Cuando corremos eso, suspendemos este juicio moral, este otro es lo que es. Y el filósofo hablando, perdóname. Gustavo es filósofo, y su tesis, es muy interesante. Hay, de hecho, una producción, además, que la dimensión cristiana de la educación física, que debería estar en pantalla en algún momento para que lo vean. ¿Cómo tú enfocas la salida de este laberinto, digamos, de ignorancia, ¿no? ¿Cuál tú dirías que es cómo llevamos esto, tu escuela integral de salud, que es un modelo precioso que tienes, ahora nos contarás en las sierras, cómo lo llevamos esto cómo lo expandimos, cómo impactamos a 250.000 muchachos que van a ser nuestros defensores del futuro, ¿no? Sí. En primer lugar, yo pensaría hay una rama de la filosofía que no es específicamente la que yo me he dedicado. Lo mío es dentro del amplio y apasionante mundo de la filosofía, en la filosofía de la liberación latinoamericana, es mi campo de estudio, pero también me he formado y me ha apasionado la filosofía con niños que se trabaja, ¿no? Que no es inocente, no es una filosofía para niños donde uno transmitiría, sino es un espacio de reflexión colectiva, por eso se llama filosofía con niños, donde básicamente lo que se busca con ellos no es darles como un delivery de respuestas hechas de este mundo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Claro, sino el arte de hacer las mejores preguntas. Y ese arte se construye colectivamente con ellos. Pero cuando uno cambia el espectro de las preguntas, le hace otras preguntas a la realidad, de alguna manera corre un velo. Este ensayo de la ceguera que escribió un portugués premio Nobel de literatura en un momento, uno se pregunta con adultos muy formados, con mucha formación académica, técnica, ¿cómo puede ser tan ciegos frente a una sabiduría de vida que te hace ver que si seguimos por esta línea de la corriente cultural hegemónica vamos al abismo? ¿Cómo no pueden verlo? Uno se maravilla. Bueno, entonces
pero no pueden verlo muchas veces porque quizás no les han enseñado a hacer las preguntas correctas a la realidad. Eso es la filosofía con niños. Es muy interesante, mientras te escucho hablar, veo que pareciera el modelo convencional, que es el que impera ahora, que el adulto ya está hecho, está terminado, y esto pasa con la medicina, el médico ya sabe todo, y hasta ahí llegamos, por eso están tiesos, ¿no? Y así como tú lo planteas, la filosofía con niños, no la instrucción asimétrica de yo te doy datos y tú los aprendes de memoria en particular, el desarrollo continúa, o sea, el educador se educa, se desarrolla, es una transformación del educador en la forja misma, en su tarea de construir con el educando esta concepción del mundo, esta mapa de la vida, se autotransforma. Es muy interesante. Yo estaba pensando cómo trasladar eso porque estamos empantanados en un problema, o sea, el cáncer ha pasado a ser la primera causa de muerte. No sé si nuestra audiencia sabe eso, pero ya no es más el infarto la primera causa de muerte, ya pasó. Por supuesto, estamos haciendo en Occidente en particular, en Estados Unidos, estamos tratando de barrer debajo de la alfombra para que eso no sobresalga, porque es una mancha en el expediente importante, habida cuenta que destinan los fondos de las arcas del Estado cuantiosísimas cifras de dinero a la investigación fundamental y básicamente a la investigación clínica. El problema es, en este caso, que los médicos, los operadores de la salud, han sido educados de manera fatal. Empiezan, en vez de educarse, en vez de haber sido educados con el educándose, en vez de hacer una educación hacia una construcción de la salud integral, como tú haces todos los días, en la enseñanza memorística, espantosa, de los detalles anatómicos, en una cosa yerta, ahí en un cadáver desnudado de toda dignidad, energía, fascias, y qué sé yo, en formol, una cosa espantosa. Y hay que aprenderse todo eso y aprenderse de memoria una serie de cosas que ya son y así no van a ser de otra manera, ¿no? Con razón los médicos después emergen buenas personas, pero están por el imprint que tú decías, por la no sé cómo le llamaste, esta figura inicial que recibieron, sí, del tipo además el anatomista y el embriólogo y el citólogo implacables, ¿no? Es lo peor que le pueden hacer a un joven educando todo que llegó a la medicina, claro, porque quiere sanar a la humanidad, a la gente, a sus pacientes, y después tienes un aparato todo tieso que no admite ningún protocolo, ninguna cosa fuera del protocolo, ¿no? Es un rollo. Para reforzar esta idea, ¿no? Todos necesitamos modelos y ejemplos. Estamos en este mundo con cartas que jugar, con decisiones que tomar, y no podemos hacerlo desde la nada, buscamos referentes. Es muy gracioso porque el adolescente está en la etapa de diferenciación, de distanciamiento con ese referente, entonces es rebelde de por sí, pero lo necesita. En esa rebeldía está afirmando la necesidad de ese otro, no podemos sin ese otro. Entonces, una forma en la escuela, volviendo a esta clave, ¿no?, es ser ese otro, ese referente. En este caso, de tradición de lo que nosotros queremos transmitir, desde la educación, desde la divulgación científica técnica, ¿por qué no ser ese otro que pone el cuerpo y muestra un estilo de vida alternativo? Y digo alternativo, me voy a permitir transmitir una imagen, ¿no es cierto? Un modelo cultural hegemónico, basado en el consumo, en las relaciones por intereses, en el consumo desenfrenado que sabemos que no se puede sostener a largo plazo. Claro. Los que estamos desde un lugar alternativo creemos que ese modelo es como una corriente que lleva al abismo, lleva la catarata, que sabemos que si sacamos la cabeza cae hacia adelante. Pero como es hegemónico, podemos hacer la plancha y que nos lleve solo, no requiere un esfuerzo. Un camino alternativo es un camino que, siempre usando una imagen, ¿no es cierto?, no es un camino contrahegemónico. El camino contrahegemónico sería el que intenta remar contra la corriente. Tarde o temprano, más temprano que tarde, flaquean las fuerzas. Si uno ante una corriente, siempre con esta imagen, intenta nadar hacia el otro lado, se va a terminar cansando, porque ese camino contra la corriente es individual. Es intentar ir contra todos
Sí, si eventualmente gana, ya sabemos el resultado. Claro. Eso, creo que era Hegel que decía la negación de la negación de la negación Claro. de la negación, ¿no? Es decir, y tú planteas una tercera posición que es claro, ciertamente una cosa que no es ni hegemónica ni contrahegemónica, sino que es el camino alternativo, es el que no intenta vencer a este modelo cultural, intentar sacarlo, sino asumiendo en el modelo que estamos, simplemente abrir un camino alternativo y que ese camino puede ser colectivo y debe ser colectivo. Requiere conciencia esto. Requiere conciencia, requiere sacar la cabeza y decir, este es cómodo, pero me lleva al abismo. Entonces empiezo a agarrar la pala, lo voy a tener que hacer con otros porque es el ritmo en el cual podemos abrir un camino alternativo. Si lo hacemos entre muchos, va a ser más rápido. Entonces, ¿cuál es el camino para mí que puede llegar a servir? Estamos en la época de la comunicación, de la comunicación, la interconexión entre personas, de redes. Bueno, conectarnos entre los que, desde la educación, desde la salud, desde el espacio de intercambio de alimentos orgánicos, digo, hay espacios. Lo que pasa es que me parece que el plus que hay que darle es que empecemos a confluir los que estamos queriendo vivir un camino alternativo y no centrarnos en las diferencias. No, vos lo hacés desde la salud, vos lo hacés desde... sino ver lo que nos une. Sí, ¿no? Es interesante, ahí planteaste lo de las dicotomías, ¿no? Ellos y nosotros, lo que fuera. Yo pienso que la emergencia de la conciencia es... Yo me acuerdo una vez descubrí esto de Ícaros y qué sé yo, me quedó como un emblema de la solución de las cosas. De los laberintos se sale por arriba. O sea, claro, es que qué tanto rollo con esto, ¿no? Entonces, y ahí la tercera posición que tú planteas, centrada en la conciencia y no en la mecanicidad de la cultura o la contracultura, sería una manera de emerger de esto. El torbellino en que estamos, químico, o sea, estamos nadando en una sopa. Hoy hablaba con una señora, mamá de un pacientico nuestro, y nos contaba todo el periplo de cosas. Y yo veo detrás, ahora en tu diálogo, una serie de toma de decisiones. Estamos acá, ustedes y nosotros, porque ha habido una serie de toma de decisiones. Dari, mi compañera, dice, uno constantemente va eligiendo izquierda, derecha. Hay un infinito árbol de posibilidades, un árbol algorítmico, digamos, de posibilidades. Y hoy llegamos acá porque hemos tomado un sinnúmero de decisiones, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Y de ahí la importancia radical de la educación, porque te hace corregir el rumbo infinitas veces hasta llegar hasta hoy. Y esta señora me contaba todas las vicisitudes, la sopa de químicos en la que estamos nadando, y el resultado es, claro, desde la inconsciencia, siguiendo la moda o en contra de la moda, desde la inconsciencia, toda clase de estupideces y de azares nos tocan, entre otras cosas, el envenenamiento sistemático de nuestras mitocondrias y todo, ¿no? En tu Escuela Integral de Salud, una cosa que vi por arriba del hombro es que tú te basas hay unos pilares de tu sistema. Te basas entonces en la nutrición, en la higiene del sueño, en el ejercicio físico integrado al proceso educativo, ¿no? Querrías hablarnos un poquitico, pues esto puede servir hay que estar centrados, señores, y no podemos dar lo que no tenemos, obviamente. Entonces, uno empieza por uno mismo, la autotransformación antecede al discurso, ¿no? ¿Cómo serían estos pilares? Y yo estoy tomando nota interna para hacerlo conmigo mismo en primer lugar, ¿no? Espero que ustedes también. Bien, es un espacio, en primer lugar, un espacio privado particular que tengo, que le he puesto como nombre de Escuela Integral de Salud. Lo he pensado mucho, no es un nombre casual. En primer lugar, es una escuela. Lo que hacemos básicamente en ese lugar es con adultos. Okay. Lo que hacemos en ese lugar, básicamente, para que la gente lo entienda, es entrenar. Nosotros tenemos grupos de trabajo, grupos de 8 o 10 personas, grupos pequeños, donde trabajamos sistemáticamente 2-3 horas a la semana. Lo hacemos de manera colectiva porque uno de los pilares es lograr lo que se llama una urdimbre afectiva, ¿no es cierto? Una urdimbre es como una especie de red, una trama. La trama y la urdimbre son las dos líneas del tejido. Esa trama hace que estos trapecistas que somos, que estamos buscando equilibrarlos, cuando tenemos abajo una red que nos sostiene, una red de personas, claro, tenemos más confianza para no caer y desfallecer. Cuando uno intenta este camino alternativo,
uno entra en confrontación con mucha gente que vive dentro del modelo hegemónico cultural. De la época de la época que fuera, ¿no? Hoy. Cuando uno se abre, intenta buscar vivir un modelo alternativo, es muy difícil hacerlo solo, porque hay muchos cuestionamientos de que vivir de una determinada manera es resignar la vida social, porque si vivís así no podés tener vínculos con otros. A mi criterio eso es muy adolescente, porque no tiene que uno caerle bien al otro para poder entablar un vínculo. No debería serlo. Sí. Yo tengo una pequeña anécdota, perdona que te interrumpa, que es cuando nuestras chicas eran chicas, nuestras 3 hijas, la más grande de ellas, que está del otro lado, Nandi, una de las cosas que hacía era no comer, no sé, Coca-Cola, cakes, etcétera, pancho, etcétera. Y en los cumpleaños, entonces, cuando uno hablaba de esto, las madres decían, ay, pero se va a alienar, porque los otros, ¿qué van a pensar? Y se va a sentir como un extranjero. Te cuento lo que pasó. Era tan vital y tan vivaz y tan súper adaptada que los otros niños empezaron a imitarla a ella, al contrario. Y en los cumpleaños tomaba agua, comía lo que fuere, iba a comida a los cumpleaños. Y lo interesante era, corría más que los demás, era más fuerte, más alegre. Bueno, así que se puede contagiar, no hay que temer a eso. Claro, cuánto mejor. Hoy hablábamos hace un ratito, de este adulto que impregna al niño con un modo de vida, ¿no es cierto? Cuánto más significativo si es un par, lo que acabas de decir vos. Si es otro niño el que tiene un estilo de vida alternativo, porque entre pares la cosa es mucho, sobre todo en la etapa de la adolescencia, ¿no? Que ya no busca tanto como el niño el referente adulto, sino el referente par. Claro, nosotros qué vital y qué importante tener ese referente. Hay que ir más allá de lo semántico, ¿no? O entender los significantes y los significados. Bueno, nosotros en términos de la salud, por la historia reciente del desarrollo del pensamiento médico, hemos mirado con recelo la palabra alternativo, porque suele esconder una cosa no basada en la evidencia, floja de papeles, entiendo, por decirlo lo mínimo. Y eso es cobija de muchas actitudes, incluso a veces negligencias criminales, etc. Esta es otra visión del término. Yo estoy tratando de justamente pasar el velo de lo semántico. Esto no implica, alternativo significa simplemente una visión que yo escojo, una cosa que no es esta, es otra alternativa. Entonces yo pienso que hay que verlo en términos no de medicina alternativa, sino alternativas médicas, que es diferente, ¿no? Si no hubiera un espacio para el cambio, incluso para el cambio dramático, para la revolución copernicana, ¿no? Es decir, entienden, esto además no pasó de a poquito, pasó de golpe. Hoy estábamos convencidos de que la Tierra estaba en el centro del universo manifestado y todo se debía a nosotros. De pronto, absolutamente lo contrario. No es que se fue desplazando de a poquito la Tierra. De pronto el cambio fue dramático. De campana, no, el Sol está en el medio del sistema solar y la Tierra gira en torno al Sol. Pero eso pasó así. O sea, no es que hubo un desplazamiento progresivo. Esa es la estructura de la revolución, la dinámica de las revoluciones científicas es así. Lo mismo con la emergencia de la física cuántica. No es que de pronto, de a poquito, de la física mecánica clásica, newtoniana, fuimos llegando a las ideas. Fue un absoluto salto. Si no hubieran ciencias médicas también, la posibilidad de un cambio radical de paradigma, todavía seguiríamos con sanguijuelas y sangrías y ventosas y cataplasmas y, en fin, orina de lo que fuere, ¿no? Tinta china, etc. Cauterización. Cauterizaciones, ni hablar, por favor, se me olvidó por alguna razón las cauterizaciones. Me hizo acordar algo, voy a contar también una anécdota. En mi otra etapa, dentro de mis etapas de mi vida, tuve una experiencia como religioso, como franciscano. Fueron de hecho 4 años de experiencia, yo digo que... De claustro. Claro, en mi vida tuve un hilo conductor que fue que cuando algo me convenció, fui para adelante como un caballo, como se dice, y sin miramiento. O sea, bien, cuando a mí me impactó la figura de San Francisco de Asís muy fuertemente, no tuve miramientos a los 24 años, cuando uno empieza su apogeo como deportista profesional, dejar esa etapa para entrar a un convento. Claro. ¿Y este monasterio está dónde? Dentro de mi etapa formativa, que fueron 4 años, estuve en Gran Buenos Aires, en Moreno, después estuve en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Finalmente recalé en Córdoba, en la ciudad de Saldán, en las sierras. Por eso, de hecho, hoy finalmente cerré esa etapa
de una forma muy interesante porque me ayudó a esclarecer que mi vocación, mi propósito, tenía que ver con ser educador. Wow. Esos 4 años de experiencia franciscana me esclarecieron qué quería como propósito de vida. Que lo seguía haciendo por fuera de la orden franciscana, pero agradeceré toda la vida esos 4 años de discernimiento profundo, para entender mi vida, mi propósito, mi vocación, por dónde pasa. Bien. Hoy estoy casado, tengo 2 hijas en edad de primaria, pero fue muy fuerte esa etapa. Claro. Y la anécdota que quería contarte, me acordé por la cauterización. San Francisco de Asís sufrió en sus últimos años casi de ceguera y lo cauterizaron los ojos. Estamos hablando de primera mitad del siglo XIII, ¿no es cierto? Bueno, XIII, claro. Entonces, recién en el 16, Ambrosio Padé propone coser las heridas en lugar de cauterizarlas. Pues nota que no funcionaba, parecía. Claro. ¿No? Pero fíjate qué interesante cuántos siglos, esto es un signo de nuestro tiempo, los modos, los protocolos, los paradigmas reinantes, hegemónicos, duraron muchos siglos, o sea, a lo largo de muchas generaciones, y ahora tenemos un fenómeno completamente nuevo en la historia de la humanidad, conocida por lo menos, que es que en el curso de una generación hay numerosos cambios de paradigma, ¿no? ¿Qué nos deparará el futuro inmediato? Bueno, si va a haber un futuro, porque esto es lo que es interesante, no es una cosa menor. Yo diría que el problema más serio no es el cáncer o el infarto o el ACV. Esto es un subproducto de la clase de vida que estamos teniendo. En definitiva, a nuestro género no le importa mucho el cáncer ni el infarto, porque esto sucede después de nuestra hazaña reproductiva. O sea, ya nos hemos reproducido para cuando cae el cáncer en función de, si bien se está adelantando la edad de inicio, los problemas reales tienen que ver con esta pesadilla maltusiana que mencionaba Gustavo al principio. ¿Cómo te encuentran, por cierto? ¿Gustavo Hoffman? ¿O cómo te encuentran en los medios sociales? Sí, yo tengo mi página de Facebook con ese nombre. Okay. Gustavo Hoffman. Okay. Y Hoffman con doble F, después lo pasamos por ahí para... Doble F y doble N. Y doble N, claro. Y bien, bueno, decíamos, el peor asunto es esta duplicación de la población humana cada 40 años en el planeta y ya se empieza a ver esa caída de la cascada que tú decías, si levantamos la cabeza, ¿no? ¿Cómo entonces sostenemos conscientemente? Este es un espacio de reflexión que primariamente es sobre el cáncer, pero es cáncer y civilización. La cuestión, yo te diría que es más importante la civilización que la enfermedad degenerativa que nos produzca nuestro desvarío, ¿no? Yo no creo que vaya a haber un mundo, esos educandos que tú tienes, tus discípulos de hoy, la pelea es si va a haber un mundo para ellos, porque los ecosistemas están en profundo peligro. Y ya sabemos qué hace desde las ciencias como la arqueología y otras, ya sabemos qué pasa con los ecosistemas. Hace así, baila el mambo, ¿viste? Se sostiene, el planeta se sacude y resetea todo y empieza de nuevo. Hay una hecatombe, se llama Extinction Level Event, ¿no? ELE, ¿no? Hay un evento de nivel de extinción y bueno, empieza de nuevo. O sea, la cuestión es, ¿queremos extinguirnos totalmente y empezar de nuevo o queremos ser conscientes de la base de esta educación que propone Gustavo y reconstruir mancomunadamente con los niños un futuro más armonioso, ¿no? Estos diálogos son muy están apasionantes estos temas y bueno, hemos hablado antes también y que uno a veces se va como cuando uno está en la compu y empieza a abrir ventanas, cuesta enfocarse, ¿no? Con respecto a esto de mi Escuela Integral de Salud, es un espacio donde justamente es un espacio para adultos que busca hacer escuela, que busca recuperar, o en los términos que por ahí usaba también Noam Chomsky, desaprender muchas veces muchas cosas aprendidas, que hace falta desaprenderlas para, si uno quiere plantarse en el mundo desde un lugar distinto, ¿no? Yo considero, y por eso el logo tiene que ver con 2 figuras humanas estableciendo puentes mutuos entre ellos, fue interesante para mí un descubrimiento. A la hora de buscar el logo, busqué en una página, yo tenía en mi cabeza lo que quería, me faltaba el logo, entonces busqué en una página de internet de confección de logos, tiré 2 o 3 palabras claves
que tienen que ver con la salud, la actividad física. Y me llevó a hacer una reflexión porque la mayoría de los logos posibles que me tiraba esta página, que me ofrecía, era de un sujeto, de un individuo, solo, centrado en sí mismo, en posiciones muy, muy concentrado, pero me llamó la atención por defecto cuando encontré son dos personas y dos vínculos, dos puentes entre ellos. Cuando lo vi de manera aislada frente a tantos sujetos individuales, me llevó a pensar que en este tiempo hay mucho que tiene que ver con la salud, pero abordarlo de manera individual. En el fondo también es otra versión de la famosa fuga mundi del religioso medieval. Claro. Entonces, que el mundo siga. Yo voy a elevarme. Claro, ¿no? Enquistado en mi... Claro, voy a elevarme, voy a salirme del laberinto de Teseo, pero no voy a salir encontrando un hilo, sino voy a salir hacia arriba. Claro. En mi Escuela Integral de Salud consideramos que hay un abordaje en 3 planos. Son 3 modos de relaciones que si no son sanas, no vamos a vivir una vida saludable. Y esos 3 planos de relaciones son el puente que establezco conmigo mismo, y quizá ahí entra toda la cuestión del cuidado de lo físico y la alimentación, pero también está el puente que establezco con los demás, con el otro. Por eso hacerlo de manera colectiva, lograr esa urdimbre afectiva, ser varios que nos apoyamos mutuamente para sostenernos, y un tercer vínculo que es un vínculo con la trascendencia. Yo digo intencionalmente con la trascendencia porque estamos en una sociedad con mucho prejuicio a lo religioso, entonces yo no digo el vínculo con el Dios cristiano o el vínculo con el Dios. La trascendencia es ese espacio que hace que nosotros estemos en este mundo con una conciencia de que todos y cada uno venimos a este mundo por algo en particular. Hay un vínculo con algo que va más allá, que une al todo. Algunos, quizá cristianamente diremos, es nuestra vocación cristiana. Pero otra persona, yo tengo vecinos, amigos que tienen una vida muy profunda y hablan de que el universo les transmite eso que ellos vienen a dar a este mundo. Yo creo en eso, si hay algo en lo que creo es eso. Nadie está azarosamente en este mundo. Tenemos algo que devolver. Fíjate, no sé si era escuchándote antes, Walt Whitman, no man is an island, o era Emerson, alguno. No hay, ningún hombre es una isla, no hay hombre que sea una isla en el sentido de aislado, ¿no? Y dolorosamente y completamente de manera inesperada, de acuerdo con este espacio de reflexión aparentemente científico-técnico que llevan, que ya han visto que nuestros amigos vienen de lados muy diferentes de la vida y del obrar, del saber, es muy sospechoso que nuestra falta de sentido. Hay un gran amigo, un coach ontológico, Ale Marchesán, que habla del hombre sin sentido, precisamente, la evidente falta de propósito del hombre contemporáneo, su desconexión justamente con una realidad, con una aspiración trascendente. Y claro, entonces, si desaparece lo trascendente, ¿qué nos queda? Bueno, la vorágine de consumo y de todo esto, que es el verdadero problema. Lo otro, el cáncer, las enfermedades degenerativas, la diabetes, la hipertensión, son como, bueno, avatares accesorios de esto. Son como un efecto colateral del peor problema, el peor drama, que es, bueno, y lo ves en la cantidad de depresión y de suicidio. Hay una profunda falta de sentido en el hombre contemporáneo, de los cuales esto es apenas una expresión accesoria, es un correlato. El cáncer, que viene así de la mano de otras locuras de la civilización contemporánea. Este título me lo sugirió Civilización y Barbarie en su momento, ¿no? Para el documental en su momento, ¿no? Entonces, cáncer y civilización. Esta evidente correlación entre nuestra falta de sentido, y me parece muy interesante y sorprendente que tu propuesta hacia una salud venga desde lo trascendente, no desde lo técnico. Que como, si bien tú comes cosas muy sanas y orgánicas, ¿cómo me ejercito? Si bien tú eres un entrenador sistemático y todo tu programa de salud basa por la higiene física en el sentido de la salud del sueño y la alimentación y el ejercicio, la respiración, la meditación. Muy sorprendentemente, una de las soluciones esenciales
en este universo dramático, parece ser, reinstaurar la trascendencia, porque entonces eso me va a permitir tomar decisiones congruentes con una vida real, ¿no? Sí, y de hecho para mí es muy importante porque la misma gente que viene a mi espacio de salud podría lanzarme una pregunta bien pragmática, o sea, ¿y para qué necesito bajar los carbohidratos refinados? O sea, el tema del para qué, o sea, si uno si no tiene un fin que va un poquito más allá, ¿qué nos queda vivir sumidos en la sensualidad? O sea, de la sensualidad del momento, de la degustación de aquello que seguramente me sabe bien al paladar, me da placer momentáneo. No conduce a más nada, ¿no? No, Sí, claro, nos podemos quedar en ese plano, y sí, nos podemos quedar en ese plano. Lamentablemente ese plano hoy, por la sobreexplotación de la industria alimenticia y eso, es un plano que nos está enfermando. Claramente. Voy a traer a colación una frase que para mí es impactante, la tengo en mi libro escrita, ¿no? De un médico español que él habla de que, lo pone en esta imagen, ¿no? Cada uno de nosotros venimos a este mundo a dar un tono, una música, un color que es único. Y que si no lo ofrecemos, si no lo damos al mundo, enfermamos. Él plantea eso. Si uno lo traslada al plano, vuelvo al principio, el plano que yo trabajo, la educación inicial y primaria, educar a un niño no es transformarlo en un bonsái, cortarle todo aquello que se sale típica del modelo, claro, sino ponerlo en situación de que todo eso que es único que él trae tenga un espacio tan múltiple en expresiones prácticas, de educación física, de música, donde en algún punto se encuentre con eso en lo que él se siente llamado, que eso lo puede dar y se va a sentir bien dando eso. Ahora, cuando se recorta, y hay políticas lamentablemente de recorte de espacios expresivos dentro de la educación, y donde todo se reduce a la matemática y la lengua, ¿cuánto cada vez más estamos dejando cosas afuera que aquel niño que de pronto, bueno, para el deporte, la educación física, no se siente a gusto, pero se siente a gusto en otra cosa? Te voy a contar una experiencia. Una alumna, ahora la tengo en 6º grado, pero cuando estuvo en 4º, una alumna con sobrepeso, yo trabajaba mucho el deporte porque vengo del deporte, entonces a uno mismo le cuesta cambiar y se siente en posición incómoda de dar contenidos nuevos por lo que uno no ha pasado, ¿no? Entonces cuando hacíamos deporte le cambiaba la cara, se sentaba, no quería. Entonces una solución rápida como docente es, bueno, te bajo la nota si no lo haces. Y pasa, de hecho, con muchos colegas, por coerción, de una manera tiránica, te bajo la nota. Es el poder que tienes en ese Claro, momento. pero ¿qué pasó con esta niña? En un campamento, que es un espacio fantástico, donde convivís 3 días con los chicos, y ahí realmente podés vos salirte del rol de educador que transmite contenido, y eso salirse del rol también del alumno, porque si compartís 3 días, compartís la habitación, ellos te ven desde otro lugar, ¿no? Claro. Y esta alumna que para el deporte se sentaba y de pronto me encontré con una chica que cuando hicimos los sketches a la velada, esas representaciones cortas, fue feliz. Y yo me encontré con otra alumna. Eso me llevó a mí a salirme del lugar, ahora se habla mucho de la zona de confort, salirme de mi lugar cómodo, tener que hablar con un profe de teatro, amigo mío, instruirme en un campo en el que yo no era muy ducho, y pasar a incorporar dentro de mi proyecto anual teatro. Esta alumna finalmente subió la nota porque, claro, en ese espacio ella fue feliz. Claro. Esa era lo suyo. Claro, cuando tú hablabas al principio de las herramientas que nos dan, que nos dotan, yo me acordaba de las máscaras y los orígenes del teatro, los orígenes de la tragedia, etc. Y en los orígenes primarios de esto, pareciera ser que el teatro es un instrumento educativo también, un instrumento para crear conciencia, distanciarse del rol del actor, que hoy día en la ontología del lenguaje llamamos el sujeto y el actor, ¿no? Claro. Son dos cosas separadas y lamentablemente vivimos inmersos en el actor y no hay desarrollo de la esencia, como diría Gurdjieff, ¿no? Que hablaba, por cierto, de una cosa muy semejante a la que tú mencionas en términos de un otro camino hacia, que no es justamente la fuga del mundo, sino
en el medio de la vorágine de la vida, en el fragor de la existencia mundana, allí desarrollarse íntegramente nuestra espiritualidad, nuestra presencia, nuestro ser interno, no a pesar de que estamos en la vida, sino en medio de eso, usar las acechanzas de la vida, agradables y desagradables, la miel y la hiel, para emerger de eso, digamos, que nuestra apoteosis ocurra en el medio de las ciudades, ¿no? Es un asunto. Típicamente la gente que nos mira nos hace preguntas. Me parece que hay un espacio interesante para recibir de tu boca directamente probablemente algún consejo, alguna visión, alguna guía en cuanto a, porque la educación es algo que no es pertinente solo a la escuela. Yo todo el tiempo mientras te escucho, estoy viendo constantemente con mis compañeros de trabajo, con nuestros pacientes, con la gente que colabora con nosotros en proyectos científicos, en casa. O sea, he ido pasando una revisión, ¿no? El médico tiene una misión pedagógica con el paciente. Claro, bueno, yo lo veo en nuestros médicos, que son gente realmente muy instruida y muy humana, y los ves que hay una política nuestra general de educación hacia la salud, ¿no? Que bueno, claramente pasa por el ejemplo también. Esto es muy importante porque ahora, si estamos atentos, y sé que nuestros médicos están atentos, y lo que plantea Gustavo también no es que el médico va a educar a su paciente solamente con datos. Hay que dar el ejemplo. O sea, la primera cosa que ve el paciente es una persona. Allí es el ser, ese médico es un ser y manifiesta una serie de cosas, emana, ¿no? Cosas. Sé que hay chistes clásicos de, no sé, nutricionistas obesos o psicólogos locos, ¿no? Lo que está inscripto en el cuerpo es un término de la filosofía de la alimentación. Bien. Es curioso, yo años atrás trabajé en una escuela, en un colegio secundario, que después lo dejé, con un código para el docente que tenía un estatuto del docente, que una de sus claves decía que el docente no podía compartir ni transferir nada de su vida privada a los alumnos. Eso estaba bien escrito en ese código y me daba risa, porque en esa época yo llegaba cansado de cursar y transpirado porque venía caminando. No pasa por transmitir, lo tengo escrito en el cuerpo, el chico, el alumno, me está viendo ahí y ya le transmití. No hay forma de poder ser un docente aséptico que se corre, se pone el prósopon griego, que es la máscara, la performance. Claro. No hay forma de hacerlo. Uno se engaña a sí mismo cuando pretende hacer eso. Bueno, la acepción griega de máscara, latina de máscara es persona, dramatis persona, personare, a través de... Me hiciste acordar de una maestra de filosofía justamente que teníamos en ese pasaje mío por la forma organizada universitaria de ciencias médicas. Son 18 meses y me fui corriendo. Que es una profesora, me acerco y le digo, profesora, está toda tostada, estuvo en la playa, me mira con una mirada que nunca olvidaré, me dice, no, estuve lavando en la azotea, estuve tendiendo la ropa en la azotea. En ese momento, en Cuba, en los años 80, lavábamos con las manos, no había lavarropas como ahora, ¿no? Bueno, ¿qué preguntas tenemos por ahí para Gustavo? Claro, la pregunta, repito, es un poquito larga. ¿Podríamos entonces, de acuerdo con lo dicho, inculcar en nuestros niños una cierta educación para que adquieran herramientas para prevenir las enfermedades como el cáncer? Bueno. Sí, en primer lugar, uno tiene que ser consciente del modelo o paradigma en el que está parado. O sea, yo comparto este modelo donde el tema de las enfermedades degenerativas no tiene tanto que ver con la nefasta carga genética, estamos condicionados, sino con el estilo de vida con el que uno vive. Entonces, desde el vamos, eso es una buena noticia porque tiene que ver con un empoderamiento sanitario. Uno puede hacerse cargo de su vida y no ser víctima del destino, decir, si yo vivo de una determinada manera, estas enfermedades simplemente no van a tener lugar para manifestarse. ¿Cómo se puede hacer eso? Esto del término, este verbo que utiliza en la pregunta, inculcar, en este caso tiene que ver con una persona que está ahí viviendo de un modo alternativo. Cuando este niño ve que vos sos una persona que se toma sus pausas para respirar en la clase, cuando comienza la clase
intentando un vínculo desde el cual poder trabajar, entonces los hace respirar y tomar agua a los chicos, todas las clases. Ellos están entendiendo que eso es saludable. Empezar tomando agua y respirando, haciendo una respiración consciente como modo de predisponer el cuerpo para una actividad, eso es algo alternativo. El chico por ahí acostumbrado a que cuando entra un docente lo primero que hace es darle un discurso moralizante y de pronto viene alguien y lo primero que hace es hacerlo respirar y tomar agua, ya está. O sea, con todo lo simple que puede resultar la respuesta, ¿no? Y todo lo profundo que hay detrás. Si uno a esto le explicita el porqué, mucho mejor. El chico necesita saber que esto lo hacemos por esto. Y claramente. Sí, ¿no? Sí. Bueno, eso es importante. Hay que estar con esto igual, de todas maneras. Porque si uno está dividido y hace esto en casa y después va a comerse a escondidas un alfajor en un closet, uno lo lleva, como dice la filosofía de la liberación, lo lleva inscrito en el cuerpo. Es decir, poco vas a poder defender esa posición. Va a haber disonancias, ¿no? En el plano práctico, para ayudar a completar esta petición de la persona que pregunta, ya se sabe, hay una lista de cosas que son obviamente negativas. El problema es que estas cosas, además de ser negativas, son atractivas para el paladar y son una manera más fácil de resolver, parar la olla con, suponte, no sé, fideos o lo que fuera, ¿no? Hay que aprender a ciertas cosas. Para navegar este mundo, una de las cosas que hay que hacer es parar el mundo, como decía Castaneda, leer los ingredientes. No podemos tomar automáticamente lo que nos da el modelo, cual fuera que sea, como queramos llamarlo, el modelo dominante, hegemónico de ahora, que, por ejemplo, está transido en lo que nos concierne hoy por una industria muy eficiente en producir productos buenos para vender, como diría una antropóloga que vamos a traer pronto acá, pero no buenos para comer. O sea, la industria alimentaria produce buenos productos, pero malos alimentos, extraordinario, ¿no? Bueno, así que esa es una de las cosas, pero hay que estar. Si algo hemos entendido de lo que dice Gustavo, el padre, la madre, o sea, el educador lleva inscrito en el cuerpo su conducta. Entonces hay que empezar por hacer bien los víveres, o sea, comprar inteligentemente, comprar conscientemente, ¿no? Y estar detrás de lo que uno hace, ¿no? Digo, quiero aportar también, sin quitarle la palabra, o sea, la herramienta de la palabra es importante para que el otro también, su lectura que haga, venga mediado por una explicación. Si no queda, porque el otro también hace una recepción, la recepción que hace cada uno de lo que uno transmite es individual y única. Entonces la mediación de la palabra le da la famosa objetividad a lo que vos estás mostrando con tu cuerpo. Digo esto porque cuando yo a los chicos salimos a nuestro patio y antes de llegar al tinglado que tenemos hermoso porque nos cubre el sol, tenemos un tinglado en el patio de mi escuela, pero antes nos detenemos los días que hay sol y nos paramos un minuto de cara al sol, como decía José Martí, tu compatriota. Nos paramos de cara al sol, hacemos el ejercicio de respiración profunda de cara al sol, pero también en ese momento yo aprovecho para explicarle la importancia de la síntesis de la vitamina D a través de la energía del sol. Lo hago y los chicos lo entienden porque lo estoy ligando a algo, a un concepto vital. Claro. Cuando, lo dijiste vos recién, cuando leemos les hago sacar sus meriendas, los paquetitos de galletitas y todo eso, y leemos la letra chiquita de los ingredientes, ellos entienden porque se los explica de una manera sencilla. Lo que es el jarabe de maíz de alta fructosa y lo que le representa al cuerpo. Yo digo, no hay que tener miedo a que el chico entiende. Digo, qué concepto elevado, jarabe de maíz de alta fructosa. Hay modos y modos de transmitir las cosas. Y la pasión con lo que uno transmite. Hay una diferencia que hay un filósofo lituano, Emmanuel Levinas, que decía una diferencia entre el decir y lo dicho. El decir es la persona que en vivo y en directo está diciendo, pero soy yo el que digo. Lo que tiene mucho más impacto e impregna en el otro es el decir, es la persona que en vivo y en directo está transmitiendo algo. Porque la palabra también es energía. Uno cuando transmite, está transmitiendo
una energía que llega al otro. O sea, está muy visto, quizás los números son engañosos, pero hay no quiero decir el 80%, pero hay una gran cantidad de significados que se transmiten a un nivel subverbal que no tiene nada que ver con lo dicho, sino con el decir, ¿no? Con esta persona que transmite en tiempo real y que transmite con pasión, otra clave para que quede en este espacio, ¿no? Cómo transmitir un modo de vida que tiene que ver con, no hablando en el negativo, en el sentido de así hay que vivir para evitar tener cáncer y ACV, sino así hay que vivir para tener una vida potente en la que uno va a desarrollar todas sus potencialidades y va a transmitir a los demás eso único, ese plus que cada uno tiene para ofrecer al mundo. ¿Se entendió eso? Es muy interesante. Es muy interesante la distinción. En nuestro decir, con las personas a cargo, nuestra responsabilidad esseral, es decir, no comas esto que hace malo, eso es una manera que decimos si empezó a dar cáncer o eso tapa las arterias, sino no comamos esto para tener la potencia necesaria para realizar nuestro destino, ¿no? Sí, muy interesante. Y no solamente decir no comamos esto, que si bien es lo hegemónico, es lo que más está. El fenómeno de la góndola, lo que uno tiene en la góndola del supermercado, lo que más tiene a la vista, es lo más fácil, es lo que el vendedor te quiere vender. Lo otro, lo alternativo, ya requiere o ponerse en punta de pie o agacharse, lo que está en ese estante. Claro. Pero, digo, no solamente no comas esto, sino comé nueces, comé nueces y comé queso y comé aceitunas negras, porque te van a dar una mayor conexión neuronal. Absolutamente, conectarlo con el propósito, más que con el miedo, ¿no? Conectarlo con el propósito. Desde ese lugar, que te va a hacer más inteligente. Es lo que yo machaco continuamente con mis alumnos y termino diciéndole, yo les transmito esto porque los quiero mucho. Claro. Y me voy a emocionar, pero realmente tiene que ver con eso. Y el chico entiende que te saliste del personaje. Cuando vos le decís, porque los quiero mucho, a ver, el chico es intuitivo. Si vos le estarías diciendo esto para venderle algo, se daría cuenta. Claro, controlarlo, si es desde el amor en vez desde un dogma, que puede ser bueno, pero es un dogma. Como con un chico de sala de 4 que yo tengo, estos que me llegan a la rodilla, estos enanos, que me toque cuando empiezo la clase, tengo que llegar y arrodillarme para que me abracen. Es muy fuerte eso, pero yo me arrodillo y me abrazan los 20. Claro. Es algo muy... Estoy bendecido por poder vivir esas cosas, ¿no? Qué bueno. Quizá mi título me habilitaría para trabajar en la universidad, pero mis alumnos universitarios me estarían midiendo y no me tendría que arrodillar para que me abracen. Claro. El niño es piel a piel. Qué bueno. Es interesante. Has elegido una zona muy fructífera ahí, porque no hay condicionamientos, ¿no? Ahí uno se juega. Realmente ahí pones el cuerpo. Claramente. La mediación de la palabra como argumento para convencer al otro no tiene nada que hacer en ese espacio, porque ¿cómo convences mediante un argumento lógico a un niño de 5 años? No hay forma de hacerlo. Hay que integrar todo eso, ¿no? ¿Qué otro tenemos? Claro. La pregunta dice qué métodos o qué se puede hacer en el entorno escolar para los niños que tienen síndrome de hiperactividad, déficit de atención e hiperactividad. Claro. Bueno, en fin, ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Imagínate tú. Y sí, volviendo al modelo, paradigma de sociedad en el que estamos parados nosotros y conectando datos, uno sabe que esos famosos déficits que no existían cuando éramos niños antes y ahora hay cada vez más, hay una correlación directa con un modo de vida. O sea, sabemos hoy lo que genera el golpe de glucosa en el torrente sanguíneo, sabemos lo que generan el déficit de atención, ese chico que vive en una montaña rusa de hipoglucemia, que tiene que ver con un modo de alimentarse, un modo de no canalizar las emociones también. En esto, a ver, vamos a lo concreto. Un modo sí sería, bajarle el azúcar seguramente, para bajarse de la montaña rusa, obviamente. Amarrar al mono también. Pero igual fíjate que además estamos todos... Claro. O sea, ¿hiperactividad con respecto a qué? Con respecto a estar sentados... Sí, claro. Tiesos, copiando datos. Sí, que haya espacios en que las maestras, más allá de los 40 minutos semanales de educación física, y lo repito, 40 minutos semanales de educación física, yo no voy a hablar bien desde el lugar positivo porque amo la escuela pública en la cual trabajo, no voy a ser tan ingenuo de cortar la rama en la que estoy parado, amo esa escuela pública. Santi, ¿estamos en frame? ¿Estamos en el shot?
Pues nos fuimos moviendo. Ahí está. Pero nosotros no nos estamos quietos, imagínate, tenemos hiperactividad nosotros. ¿Y déficit de atención tenemos? No. Claro, pero yo veo maestras y lo celebro, que de a poco ellas van en espacios estoy hablando de mi escuela, porque es el espacio que yo trabajo, en espacios en que los chicos se ponen muy hiperactivos y cuando son varios y todo eso, tienen el aval y la libertad para sacarlos al patio y de hecho de a poquito cada vez son más maestras que están haciendo eso, sacan a los chicos al patio porque entienden que eso no es una pérdida de tiempo. Oh my God. Esa es una clave. Y sugieren medicarlos también, es interesante. Se han creado medicaciones porque hay subsíndromes, es impresionante. Sacar a los chicos al patio a jugar no es una pérdida de tiempo. A veces hasta el mismo lenguaje, a veces hacemos charlas de docentes y a los profes de educación física nos piden un jueguito para romper el hielo. Entonces es muy gracioso porque nosotros vamos y hacemos un juego con las maestras. Y cuando termina el juego... Se rompe el hielo, ¿verdad? Viene la famosa frase fatídica que dice, bueno, ahora empecemos a trabajar. Oh my God. Pero existe. No. Y muchas veces, no porque hay que suspender el juicio moral, no porque la persona que está a cargo de esa reunión sea mala, sino que eso está tan instalado que el juego, y bueno, es como para moverse un ratito. Es importante, Termina el juego con la famosa frase, pero ahora pasemos ya está, ya lo mataste el juego. Porque ahora empezás a trabajar. Eso fue un apéndice. Sí, claro. Que se puede sacar como el apéndice. Claro, necesariamente la vida sigue. No. Esa no es la comida, esa es una entradita, ¿no? Claro, no, eso forma parte vital. Bueno, ¿no? Desde el punto y hora en que el centro de la educación contemporánea pasa por básicamente una transferencia de datos, ahora vamos a ver, papás, educadores, médicos, ¿de qué nos disfrazamos cuando de pronto los educandos tienen más datos que nosotros? Porque ahora tienen acceso irrestricto a la información. ¿Cuál es el rol del educador entonces? Y en particular en lo que nos concierne la educación para una salud consciente, una conciencia hacia la salud de alguna manera. Entonces, yo creo que el rol estaría, y es muy evidente en cómo se conduce Gustavo y su obra producida y su diario qué hacer, que la clave, la esencia de la educación, en definitiva, es la presencia y es una conducta congruente, una unidad de pensamiento, palabra y acción, y no la simple transferencia de unos datos que perfectamente los niños ahora pueden tener en un teléfono, ¿no? Sí, tal cual. Cuando yo hablaba de los vínculos en mi escuela integral con adultos, ¿no? De este vínculo con los demás también, ¿no? De que por eso la escuela es necesario darle el valor que se merece, ¿no? Porque siguen apareciendo voces que dicen la información hoy nos llega por un ordenador. ¿Para qué es necesaria la escuela? Entonces, frente a esa pregunta, uno no tiene que montar en cólera, sino justamente aprovechar esa pregunta para volver a pararnos y decir, bueno, hagamos un esfuerzo de contestar esa pregunta, pero no desde el lugar, no, ¿por qué dicen eso si la escuela es importante? No, está buena la pregunta. Nos saca de ese lugar cómodo de decir, está naturalizado que la escuela es necesaria. Y cuando se desnaturaliza, nos mueve y nos obliga a, demos fundamentos por los cuales creemos que la escuela es necesaria. ¿No? Demos fundamentos, pensemos. Porque si es un espacio de transmisión de conocimiento y de datos, saquémosla, listo, la sociedad va a seguir igual, los datos los transmitimos por un ordenador. ¿Pero es eso solo? Claramente no. ¿Eso solo en la escuela? Claramente no. Fíjense, entonces los padres escríbanle por favor a los hijos una serie de instrucciones y después nos vemos. Gustavo, ha sido un tremendo placer. Obviamente vamos a seguir hablando como hicimos antes y es una construcción, esta conversación continúa hacia una transformación que tiene que existir en nosotros. Ciertamente en mí ya empezó. Una transformación de nuestro modo de concebir el desarrollo personal, la salud y la educación en este mundo que se avecina hacia nosotros de manera rauda y veloz, ¿no? Muchísimas gracias por recibir hoy esta petición nuestra de dar tu conocimiento y traer tu presencia a nosotros. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias. Sulit tahu, ya.
Yeah, yeah.